segunda parte de los beneficios del altar familiar. Y vamos a ir a ver el punto 7. Si tienes ahí algo para anotar, y quieres anotar los versículos, ¿sí? Yo igual te los voy a leer, pero para no ir buscando, yo estoy leyéndote los versículos y vamos hablando sobre los beneficios hermosos que Dios tiene. En el punto número 7 dice, se activa la gracia y el favor de Dios. Vamos a ver en el punto 7, cuando nosotros somos personas que continuamente estamos enfocados al altar familiar, a tener un altar familiar. No estoy hablando de congregarse en la iglesia, en un culto, en una reunión. No, estoy hablando de cuando disponemos como familia a tener un tiempo, que lo disponemos para orar, para compartir un versículo bíblico o para tener un tiempo de adoración juntos. Eso es un altar familiar. Cuando como familia nos reunimos para estar con el Señor. Y dice que cuando esa familia se reúne, se activa la gracia y el favor de Dios. Vamos a ver dónde encontramos eso. Lo encontramos en el Salmo 84:11. Es el primer versículo que vamos a dar. Salmo 84:11, que dice así: porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Cuando él habla del sol, está hablando de lo que es la vida. Usted imagine si nosotros no tuviéramos el sol. A veces nos cansamos de quejarnos del sol, ¿sí? Nos quejamos del sol, que es muy potente, que es muy fuerte, que da mucho calor. Pero imagínese que usted viviera en una noche constante y que el sol no apareciera para nada, o fuera trasladado ahí a un lugar en la tierra donde dice que pasan varios meses que es de día y varios meses que son noche, ¿sí? Es un lugar extremo por allá en la zona, creo, norte de la tierra, donde el sol durante 6 meses aproximadamente no aparece en el día. Entonces usted duerme, se levanta y siempre es noche. Pero cuando ellos tienen que tomar vitamina D, justamente por no estar el sol, que es el que produce la vitamina D en los organismos y en la gente que anda al sol o el día. Entonces él dice que el Señor es como sol y como escudo a nuestra vida, ¿sí? El escudo representa una protección divina de Dios. Gracia y gloria es favor y honra. La gracia es el regalo inmerecido. La gracia es que se me ha dado y se me ha concedido algo que yo no merecía. Y la gloria es algo que Dios da a través, o sea, la gloria es de Dios, pero Dios cuando a Él quiere dársela a alguien, se lo da. A Jesús mismo lo dice. Es una honra. Cuando Él te da gloria, Él te está honrando como ser humano, ¿sí? Honrándote a ti como hijo de Dios. Entonces, qué importante es que a través del altar familiar nosotros nos aseguremos y activemos esa gracia, ¿sí? Y ese favor del Altísimo. En Romanos 5:20, ahí tiene otro versículo. Romanos 5:20 y 21 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia, para que asimismo como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Mire qué tremenda palabra encontramos aquí sobre la gracia y sobre el pecado. La gracia está en los hijos y dice que cuando está en los hijos sobreabunda. Va a haber una marcada diferencia en estos tiempos y en los tiempos venideros, donde la gracia de Dios se va a ver muy fuertemente manifestada en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, en los hijos de Dios, ¿sí? En la novia del Cordero. Porque vemos ya cómo los tiempos se van aumentando en lo que es pecado,
entonces la gracia va a sobreabundar. Estamos en ese tiempo. Entonces vamos a activar esa sobreabundancia de gracia. Vamos a activarla, ¿sí? Esa gracia va a ser reconocida. Porque cuando usted tiene el favor de Dios, cuando una familia tiene el favor de Dios, sobresale, sobreabunda, se ve, es reconocida, sobresale por encima de los demás, ¿sí? Ella establece, aparte dice que la gracia establece justicia del reino eterno. La gracia va a establecer justicia, va a marcar algo, ¿sí?, en la vida de ese tiempo, de esa tierra o de esa familia. Está marcando justicia, donde en el mundo se ve maldad, en el mundo se ve injusticia, en el mundo se ve pecado, en el mundo se ve muerte, enfermedad. Sin embargo, la gracia de Dios en los hijos y en el pueblo está estableciendo la justicia eterna. Que la justicia de Dios se sigue manifestando. Aunque la gente, aunque el mundo no lo quiera aceptar, aunque las personas quieran negar a Dios, no pueden negar cuando Dios favorece a su pueblo. Yo recuerdo en una oportunidad cuando un rey X quiso pagar para que maldijeran el pueblo. El pueblo estaba en el valle y él venía y se acercaba y se aproximaba, y resulta que veía ese pueblo y le temía. ¿Por qué? Había algo especial en aquel pueblo y él temía constantemente de que ese pueblo se siguiera multiplicando, siguiera sobreabundando y lo oprimiera, se viniera contra ellos. Así también le pasó a los egipcios. También le pasó a los egipcios. Los egipcios empezaron a hacer opresión y a tenerlos como esclavos y a mandarle cada vez más trabajo para tenerlos oprimidos, porque temían la multiplicación, la gracia, la sobreabundancia que había en aquellos hombres y mujeres de Dios, en aquel pueblo amado. Usted y yo somos ese pueblo. No somos israelitas, pero sí somos pueblo de Dios, engendrados, adoptados por el mismo Jesucristo. Y somos ese pueblo que abunda en gracia, abunda en favor de Dios, ¿sí? Entonces, hay gente que teme eso, por eso niega a Dios, porque dice, no puede ser. Toda una vida ha estado creyendo otras cosas, pero cada día el favor de Dios y la gracia de Dios se está manifestando más para que ellos se den cuenta que en lo que han creído no es lo correcto. Entonces, la gracia reina por la justicia eterna, ¿sí?, mediante nuestro Señor Jesucristo. Ella marca una diferencia en este mundo hostil, violento, perverso. Está marcando la justicia eterna. El punto número 8 dice, se sueltan las finanzas. Cuando hay un altar familiar, cuando se guardan los mandamientos de Dios, se sueltan las finanzas. Y usted lo ve en toda familia que es obediente. No aquel que es inconstante. El inconstante, así como es inconstante para cumplir o obedecer los mandamientos, así es la parte económica también. Es inconstante, ¿sí? Va un día arriba, otro día abajo, un día tengo trabajo, otro día no lo tengo. Pero también soy inconstante a la hora de cumplir los mandamientos de Dios. Pero cuando usted, y yo sé que usted, el que está mirando por allí, usted es una persona constante, es una persona fiel, es una persona que se ha arriesgado a cumplir esos mandamientos de Dios. Entonces, ¿dónde encontramos eso? En el Salmo 1, 2 y 3. Por allí anótelo usted. Salmo 1, 2 y 3. Y dice así la palabra del Señor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Te lo repito de vuelta. Aquel
que tiene la palabra en su boca, y es como una delicia, que medita en ella de día y de noche. Dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que va a dar el fruto en el tiempo correcto, ¿sí? No como en algún momento que los frutos se empiezan a dar y son verdes y se caen y no maduran, no. Él va a dar fruto en su tiempo, dice la palabra. Y su hoja no cae, una hoja que permanece, una hoja que es perenne, siempre fresca, siempre fuerte. Y la persona que es así, la persona que se deleita en Dios, dice, todo lo que hace prospera. Y acá no me está hablando del alma, no me le busque la vuelta, acá no está hablando del alma, acá me está hablando que prospera la parte económica de su vida. Todo lo que hace prospera, ¿sí? No solamente el trabajo, sino que va a prosperar todo lo que haga. Pero para eso yo me tengo que deleitar en la palabra de Dios, ¿sí? Yo tengo que tener esa palabra y esos mandamientos, los tengo que tener como algo preciado, algo que valoro, algo que estimo, algo que está fuerte en mi vida, ¿sí? Que la palabra de Dios me está marcando, ¿sí? Que es mi delicia. Más que cualquier otra cosa en la tierra, me deleito en la palabra. Saludamos a Mónica desde Brasil y a Mirta, que nos están escuchando y están prendiditas allí. Un saludo grande para la gente de Santa Ana do Livramento. Te doy otro versículo en este que se suelta en las finanzas, ¿sí? En Deuteronomio 28 del 1 al 6. Vamos a estar leyendo allí esa palabra. Deuteronomio 28 del 1 al 6. Dice, acontecerá. Escuchá la primera palabra que el Señor pone en ese versículo. Acontecerá, sucederá, quiere decir, vendrá. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Mira cuántas bendiciones hay en aquellos que están llevando la palabra como corresponde, trabajando en ese altar familiar. Porque a veces la iglesia es como cuando hablamos de la escuela, ¿sí? Que a veces los padres se quejan un poquito de los maestros porque no enseñan como corresponde. Y los niños están, de lunes a viernes, ahora no tanto, pero en el tiempo, vamos a hablar en el tiempo que iban bien a la escuela, en el horario correcto, 4 horas en la escuela. Y a veces se pretende que 4 horas en la escuela aprendan lo que están 20 en casa. En la iglesia estamos, si es posible, 3 reuniones a la semana, 2 horas. Y los niños o los adolescentes tienen una reunión semanal. Y pretenden a veces los padres que los niños sean formados en la palabra, se les haya algo para la palabra, para el tiempo para ellos. Y el resto de la semana que están en casa, ¿qué hacemos? ¿Es responsabilidad de la iglesia en sí? Nosotros debemos atender, claro que sí. Pero la responsabilidad más bien es de la familia, de los papás, de los hermanos, de los abuelos. Quien esté a cargo de esos adolescentes o niños, de llevarlos o instruirlos en la palabra. ¿Qué mejor en estos tiempos que hay que quedarse en casa de empezar a practicar ese altar familiar? Y dice esta palabra de Deuteronomio 28, que
el oír atentamente, el guardar y el poner por obra, tres cosas importantes, es oír, guardar y poner por obra. Yo escucho atentamente, no que entra por este oído y sale, no, entra, es guardado en el corazón y lo pongo por obra, por práctica, ¿sí? No significa nada que yo conozca de memoria desde la primera letra de la Biblia hasta la última. Eso no va a producir absolutamente nada. A mí me va a producir la palabra cuando yo pongo la palabra por obra. Ahí está viva, ¿sí? Mientras si no es como un libro leído absolutamente y nada más. Pero cuando yo pongo por obra los mandamientos de Dios, ahí Él dice, vendrán sobre ti. Vendrán sobre ti, acontecerá, ¿sí? Todas estas bendiciones. ¿Y de qué hablaba? El fruto de la bestia, el fruto del campo, el fruto de la tierra, el fruto de la ciudad, el fruto de la canasta, el fruto del vientre tuyo, el fruto de todas las crías y de todos los animales que tenés. Está hablando de multiplicación, está hablando de prosperidad, mucha prosperidad. Cuando aquellos están haciendo lo que Dios está pidiendo que hagan. Te doy en este mismo punto otro versículo, ¿sí? Porque tal vez decís, bueno, pero está hablando todo del Antiguo Testamento. Bueno, te voy a dar uno del Nuevo Testamento, que está en Mateo 25, 23. Mateo 25, 23. Vamos a ver allí lo que está hablando. Dice así, Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acá está dando un ejemplo, una parábola, donde se le había dado un encargo de producir, de trabajar algo a aquel siervo. Había venido el amo, había venido su señor y le dijo, bueno, yo te entrego esto y esto lo tenés que hacer producir. Y había bienes, había abundancia, había talentos, como vemos a uno se le había dado uno, a otro 3, a otro 5. Y había que hacer producir aquello que Dios había entregado. Como fueron siervos fieles, trabajaron y dieron fruto y produjeron aquello y avanzaron en todo aquello, multiplicaron todo lo que su Señor les había dado, entonces Él le dice, siervo fiel. La fidelidad que tú tengas para lo que Dios te encarga, ¿sí? Y ahí te voy a dar no solamente de la parte económica. Dios te puede haber encargado y haberte dado porque pediste un buen trabajo, un buen sueldo, y te vas a ser responsable de eso que Dios te dio. Pero también tú eres responsable de la familia que tienes. Él te encargó esa familia. Tal vez Dios te ha encargado un ministerio, te ha encargado almas, te ha encargado células. Dios te puede haber encargado a través de hombres y mujeres muchas cosas. Ahora está la responsabilidad y está tu decisión y tu voluntad de hacer producir lo que Dios puso en tus manos. Es mi pregunta. ¿Estás trabajando para que eso produzca? Para que eso se multiplique, para que cuando venga tu Señor encuentre que trabajaste arduamente e hiciste multiplicar lo que Él te dio. Una ovejita. Y esa ovejita de uno se tiene que multiplicar en un montón. Amén. La fidelidad te traerá libertad financiera. Cuando uno es fiel, cuando uno cumple, porque hablábamos de los mandamientos, ¿sí? Uno es fiel a los mandamientos, eso me va a dar libertad financiera. Se lo voy a decir porque tal vez a veces cuando uno dice libertad financiera, y yo, oh, ya están empezando con la plata. Bueno, te hablo de abundancia. El Señor te va a dar abundancia. El Señor te va a multiplicar. Vas a hacer que produzcas trabajando, pero sin estrés. Hay gente que multiplica, trabaja, pero como no tiene a Dios,
y hace riquezas, hace un montón de cosas, pero cuando llegan ya mayores y adultos, se encuentran con un estrés, se encuentran enfermos, encuentran que los agobia toda aquella carga, responsabilidad, y a quién le va a dejar la herencia, y a quién, y aquí, y allá. Pero cuando nosotros estamos en Dios, hay una tranquilidad, hay una paz, porque sabemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que me lo dio Dios. Y Él me dijo, multiplícalo. Y da lo que yo te he dado, ¿sí? Empieza a ser responsable, empieza a dar, porque más bienaventurado es el que da que el que recibe. Entonces, Él quiere que nosotros vivamos confiados, multipliquemos todo, pero sin estrés. Porque cuando hablaban de Deuteronomio allí, la multiplicación de las vacas, tú no estabas trabajando para multiplicar las vacas, las ovejas, los caballos. No, ellos se multiplican solos. Tal vez la tarea tuya de trabajar es en otra área, pero el resto de la multiplicación se hace sola porque el Señor te la está dando. En un momento dado, Jacob estaba cuidando las ovejas de su suegro y había un altercado entre ellos. Y Dios hizo que sobreabundara la parte que era de Jacob. Y las otras no se multiplicaban. Entonces, ¿quién puede decir que cuando uno es fiel, Dios no está en el asunto y te hace multiplicar sin que vos te des cuenta? ¡Claro que sí! Es solo creer, es solo ser fiel, es solo escuchar, es solo obedecer lo que Dios está haciendo. Y Dios hará el resto que le toca a Él hacer. Ahora, vamos a ir al último punto, el punto número 9. No, me queda un punto más. El punto número 9 dice salvación para tu casa y alguien más se agrega. Hay momentos en el cual viene la salvación de Dios para la casa tuya, ¿sí? Todos se empezaron a convertir, todos los de tu casa, pero he aquí que todos crecen y en algún momento se casan, en algún momento vienen los hijos, los nietos, y alguno más se agrega a esa salvación. Hay otro pueblo que sigue. Y tal vez son los suegros, y son los cuñados, y son los primos. Y hay un pueblo que no conocía a Dios que empieza a seguirte a ti también. Porque han visto cómo Dios te bendice. Han visto cómo Dios te multiplica. Han visto la paz, la gracia, el favor, la alegría que hay en tu casa, ¿sí? Y cómo aún a pesar de las situaciones que puedas vivir, resuelves tus problemas. Entonces ellos dicen, yo quiero resolver como esto resuelve, yo quiero estar ahí. Entonces siempre alguien se agrega. Y esto pasó cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Lo vamos a ver en Éxodo 12:38, cuando dice la palabra. Éxodo 12:38. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y mucho ganado. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud, dice que hubo otros pueblos que se sumaron y salieron con ellos. Subieron mucho ganado, muchas ovejas, también todos con ellos. Ahora vamos a ir a ver a Tito 2, del 11 al 14. Es un poquito más extenso, pero también allí en el Nuevo Testamento Tito está hablando. Tito 2, 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. El regalo inmerecido de Dios se manifestó para salvar la humanidad. A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito habla también de la salvación y enfoca que dice que la salvación viene sobre los hijos de Dios, la salvación viene sobre los que creen, pero
para que esa salvación sea manifestada, debemos renunciar a ciertas cosas. Yo debo renunciar a cierta impiedad, a ciertos deseos que me van a llevar a poder llegar a perder aquello que Dios me ha dado. ¿Sí? Y debo vivir de una manera sobria, justa y piadosamente, dice. Porque Dios, ¿qué quiere hacer? Él quiere formar un propio pueblo para sí, lleno de gracia, lleno de favor. ¿Sí? Y que sea celoso de sus buenas obras. Este pueblo tiene que ser celoso de sus buenas obras. Entonces, por tu testimonio, por mi testimonio, habrá mucha gente que se agregue. No solamente los de mi casa, no solamente los de la tuya, sino que habrá otro pueblo que te seguirá, verá tus obras, verá tu testimonio, verá tu ejemplo y seguirá tus pasos. Y ese pueblo que se va agregando para Dios. Pueblos y gente que va aprendiendo también a llevar la palabra, a llevar y hacer ese altar familiar. Porque lo que hemos conocido, lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos viene enseñando, de gracia damos, de gracia ha sido dado. Bueno, de gracia también lo damos. Lo enseñamos y le decimos, haga esto que le va a fructificar, haga esto que le va a hacer bien. Venga y practique la palabra y va a ver cómo las cosas empiezan a andar mejor. Y el último punto, no, sigo con el último punto, pero no es el último punto, sigue bien. El punto número 10, Dios da protección. Allí vamos a ver al Proverbio 18:10, lo que dice la palabra. Cuando usted practica un altar familiar, Dios lo protege, sí, Dios lo protege. Dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Cuando hay momentos en los cuales nosotros podemos temer, como decía esta canción, hay momentos que yo me puedo sentir débil, hay momentos que me puedo sentir sin fuerza, hay momentos que puedo haber caído en alguna dificultad, en algún pecado, pero somos personas justas, ¿sí? Pero dice que Él es una protección y cuando yo me arrepiento, cuando yo declaro, confieso y digo, Señor, necesito que tú me ayudes aquí, dice que Él correrá, el hombre justo correrá a Dios y Él lo levantará. Él es nuestra protección, Él nos deja caído porque Él es un Dios de amor, que ama a su pueblo, que ama a sus hijos. Te socorre y te levanta. En Isaías 54:17, otro versículo allí que Dios nos está dando a través de esta palabra, sobre la protección. Isaías 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El que promete es fiel. El que promete es fiel. No hay una arma formada. Cuando dice forjada, es un arma que está trabajada, que está hecha, ¿sí? No hay un arma formada, no hay un arma hecha que pueda prevalecer contra los hijos de Dios y llevar a cabo su plan. No hay, no existe, dice. Y toda lengua que se levante contra ti en juicio, toda lengua perversa, toda lengua viperina, dice la palabra, nosotros seremos los que la condenemos. Nosotros vamos a condenar esa lengua, ¿sí? Y a su vez, mi lengua también debe estar santificada. No vaya a ser cosa que yo, con la misma palabra, me sea trabajado y caiga en el error. Pero mi lengua tiene que estar santificada y yo condenaré la lengua perversa que se levanta contra mí y que quiere hacerme traer injusticia o condenación.